malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Toma asiento, por favor. Gloria a Dios. La semana pasada, el mensaje de la semana pasada habló acerca de la oración, ¿verdad que sí? Acerca de comunicar con el Padre. Habló acerca de la actitud que hay en los corazones. Actitud es importante. Entonces, comunicó el mensaje cuando una persona se acerca delante de la presencia de Dios. Es que la actitud es importante. Y el pasaje que leímos habló acerca de un hombre fariseo y un hombre publicano. Cómo se presentaron delante de los dos. Cómo vinieron delante de Dios y cómo comunicaron con Dios. ¿Quién de ellos fue justificado primero? Entonces, el mensaje del día de hoy se titula La oración que agrada a Dios. Ya son 3 semanas que Dios ha estado comunicando a su iglesia acerca de la oración. Ya van 3 domingos continuos que Dios nos comunica acerca de la oración, porque la oración es importante. Déjeme decirle esto. Desde el principio de la creación, hermano, del ser humano, Dios estableció la comunicación con el ser humano. Desde que Dios creó al hombre, Dios estableció la comunicación con el hombre. Si vamos al libro de Génesis, primeros capítulos, vemos ahí cómo Dios habló con Adán. Dice la palabra que Dios formó al ser humano con la habilidad de comunicar con él. Dios le dio oídos para oír. Dios le dio al ser humano también entendimiento para comprender. Dios le dio al ser humano inteligencia para razonar. Y Dios le dio al ser humano la boca para hablar y comunicar. Entonces, Dios formó a Adán y después formó a Eva y los hizo, dice la palabra, especiales y los bendijo. Y Dios no solamente los formó y los impulsó para que vivieran sin que Él comunicara con ellos. Esa es la palabra que Dios comunicaba con ellos. Le dijo a Adán lo que iba a hacer. Le dijo que iba a señorear sobre lo creado. Esa es la palabra que Adán comunicaba con el Señor. Después de que Adán y Eva cometieron pecado, incluso la palabra nos enseña que Dios le dijo a Adán, ¿en dónde estás? Y Adán respondió y le dijo, estoy escondido porque tuve miedo. Entonces Dios comunica con él y le dice, ya sé que hiciste lo malo, vas a recibir juicio. Y también Eva. Entonces ellos supieron comunicar con Dios. Ellos hablaban con Dios. Entonces la palabra muestra que por generaciones, hermanos, en la palabra vemos que el ser humano puede comunicar con el Señor, puede hablar con Dios, no como antes lo hizo Adán y Eva, pero ahora lo podemos hacer nosotros también de una manera importante y especial. Entonces, a la comunicación que el ser humano tiene con Dios se le llama oración. Es la manera de comunicar el ser humano con Dios, a través de la oración. Entonces, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, tenemos ejemplos en la palabra de qué manera Dios comunica con su creación y de qué manera la creación comunica con Dios. O sea, los hombres y mujeres que ha habido en la historia. Entonces, hay una diferencia muy grande entre las personas que oran y comunican con Dios y las personas que solamente aparentan orar y comunicar con Dios. Y la manera en que lo podemos ver es en la actitud y la manera de comunicar con el Señor. Comunicación es importante. Actitud es importante. Entonces vamos a ver el mensaje del día de hoy. Los 3 tipos de personas que comunican con Dios. 3 tipos de personas, hermanos, hay que comunican con Dios. Y vamos a comunicar en cada uno de ellos los aspectos y cómo Dios los mira en cada uno de ellos. Entonces, 3 tipos de personas, escuchen con cuidado. La primera de ellas son los que no saben cómo orar. La segunda, los que no quieren orar. La tercera, los verdaderos hombres y mujeres que saben y quieren orar. 3 tipos de personas diferentes. Vamos a examinar la número 1, los que no saben cómo orar. Pero miren lo que dice el versículo.
conmigo, antes de empezar, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Escuchó? Si ven en su Biblia, el título de arriba, ¿qué dice en su Biblia el título de arriba? Dice la oración y la regla de oro. ¿Verdad que sí? Esa y quiere decir que viene otra frase aparte. O sea que no es la oración, la regla de oro. O sea que la oración no es la regla de oro. No. Aquí dice la oración, dice la manera en que comunicamos con Dios. Y la regla de oro, que es el pedir, el buscar y el llamar. Entonces, esas tres cosas es lo que la palabra dice que es importante e indispensable para el creyente. Se le llama la regla de oro. ¿Por qué la regla de oro? Vas a decir, déjame decirte, porque si no entendemos la manera en que cómo podemos pedir a Dios, cómo podemos buscar de Dios y cómo podemos llamarle, tocar la puerta de Dios, no vamos a poder entender cómo tenemos que orar y hablar con Dios. Entonces, el primer grupo de personas que vamos a enfocarnos el día de hoy es los que no saben cómo orar. Alguien dice, ¿todos saben cómo orar, pastor? Orar es hablar con Dios. Sí, orar es hablar y expresar a Dios, es lo que es la oración. Pero vamos a hablar de personas que no saben cómo orar. ¿Por qué no saben cómo orar? Primera cosa, los que no saben cómo orar es porque no saben que hay un Dios y no entienden y no conocen cómo hablar con ese Dios. Miles y millones de personas saben que hay un Dios. Incluso podemos decirlo, todos los seres humanos conocen que hay un Dios, han escuchado que hay un Dios. Pero ¿cuántos de todos esos miles y millones de seres humanos verdaderamente creen que hay un Dios? Una cosa es escuchar que hay un Dios, una cosa es saber que hay un Dios, y otra cosa es creer que verdaderamente Dios existe y es real. Entonces, cuando ponemos esta palabra a la vista, los que conocen que Él existe y es real, vamos a descalificar miles y millones de personas que solamente saben que hay un Dios, pero no lo conocen íntimamente. Primera cosa, los no creyentes. ¿Quiénes son ellos? Las personas que no han venido a los pies de Jesucristo. Las personas que no tienen una relación con el Señor Jesús. Las personas que no buscan a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Todo aquel hombre y mujer que vive en este mundo, que no tiene una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, es la palabra, se consideran no creyentes. ¿Por qué no creyentes? Porque no han creído, no han venido al conocimiento de la verdad, por lo tanto, no creen lo que la palabra está diciendo, se les conoce como los no creyentes. Entonces, los no creyentes, hermanos, saben que hay un Dios, pero solo lo buscan muchas veces cuando les conviene. ¿Escuchaste la frase? Cuando les conviene. ¿Cuántas personas conoces o en algún tiempo en tu vida, antes de conocer la verdad de Jesucristo, buscabas a Dios solamente cuando te convenía o lo buscan cuando les convenía? ¿En qué aspecto, pastor? Yo me acuerdo muy bien antes de la fe de Jesucristo. Cuando yo quería algo en mi vida, yo decía, oh Diosito, Diosito, que me pase esto, si salga todo bien, Diosito. Oh Diosito, si me dan el trabajo, Diosito, te prometo que me voy a portar bien. Oh Diosito, por favor, ayúdame en esto. Y lo buscábamos en ese tiempo, y lo busca la gente hoy en día afuera, a Dios, solamente cuando les conviene. Solamente cuando tienen un problema. Solamente cuando necesitan la bendición de Dios. Pero cuando Dios les da la bendición a ellos, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios. Se olvidan de que Dios existe. Siguen su vida normal como que nada pasara. Y de repente se les presenta una preocupación o una situación en su vida. ¿Y qué hacen? Oh Dios, si es real, te prometo que si me ayudas a hacer esta cosa, ahora sí me voy a portar bien. Y conocen en su mente que hay un Dios, pero no conocen en su corazón que verdaderamente Él es real y que Él puede hacer cosas grandes en su vida. Solamente lo conocen de labios y de palabras, pero no hay una profundidad en su interior. A este grupo de personas que lo conocen como los no creyentes son los que saben que hay un Dios, existe un Dios, pero no tienen una comunión íntima con Él. Entonces los no creyentes, hermanos, solamente cuando están en situaciones difíciles buscan
al Dios que creó todo lo que existe. Así debe buscar. La siguiente palabra que quiero comunicar es: los que practican el religiosismo son los que no saben cómo orar y no conocen cómo comunicar con el Señor. Los que practican el religiosismo, ¿cuáles son esos, pastor? Son todos los hombres de la tierra, todos los hombres y mujeres que piensan que por practicar cierto tipo de religiosismo pueden comunicar y hablar con nuestro Creador. Piensan que solamente con postrarse ahí en la alfombra a la cierta hora del día, allá en Medio Oriente, solamente por postrarse a la hora del mediodía, unos minutos, y hacer una reverencia, piensan que ya Dios escuchó a ellos y Dios está obrando en sus peticiones. Religiosismo. Aquellos hombres que piensan que allá en Asia, solamente con postrarse ahí como por 5 horas y encender unos inciensos ahí alrededor de ellos y comenzar a repetir en su mente, ahí su pensamiento, por 3 horas, piensan que ya comunicaron con Dios. Su religiosismo. El grupo de personas que practican religiosismo piensan que sus prácticas místicas pueden comunicar con Dios, y eso es una mentira. Son parte del grupo que no conoce a Dios. O incluso aquellos otros, los que reniegan de Dios y solamente en tiempos de catástrofe lo buscan, piensan que Dios comunica con ellos. No. Hubo una mujer, hermanos, que en algún tiempo de su vida, su hija tuvo un accidente trágico, un accidente. Viene la hija en vehículo, tiene un accidente trágico y la hija muere. Esta mujer desesperada comienza a postrarse de rodillas y comienza a gritarle a Dios y comienza a renegar de Dios y comienza a decirle: ¿por qué te llevaste a mi hija? Eres un Dios injusto. Ella estaba joven todavía, no vivió una vida con nosotros. Y comienza a gritarle a Dios todo lo que ve en su corazón y comienza a expresarle la amargura que ve en su interior. Comienza a decirle cuánto lo odiaba, comienza a decirle cuánto odio había para Dios, comienza a decirle cuánto te odio por quitarme a mi hija, comienza a decirle tantas cosas a Dios. Y Dios diciendo ahí: es la primera vez que hablas conmigo, sinceramente. Es la primera vez que hablas conmigo, sinceramente, que me expresas lo que hay en tu interior, que me buscas sinceramente y que clamas a mí con una intensidad en tu ser. ¿Ves la fotografía, hermano? ¿Cuánta gente como esa mujer vive en su vida sin importarles que hay un Dios, sin reconocer que hay un Dios, y cuando hay cosas en su vida o angustias o situaciones difíciles, vienen y verdaderamente hacen reverencia y claman y hablan con el Dios que lo que vemos a nuestro alrededor? 3 diferentes tipos de personas, hermanos. Manera de ver las cosas y la manera de ver a Dios. Primer grupo, les dije, los que no son creyentes saben que hay un Dios y solo lo buscan cuando les conviene. Hoy necesito de Dios. Señor, que me aumente en el trabajo. Ayúdame, Dios. Segundo grupo, los que practican religiosismo, que piensan que con solamente repetir ciertas palabras van a ser escuchados por Dios. Tercer personas, los que reniegan de Dios, solamente lo buscan cuando están en aflicción y en tribulación. Estos grupos de personas son los que no conocen a Dios, los que no lo conocen íntimamente, que no hacen tiempo para Dios y que no saben cómo comunicar con Dios. ¿Te suena familiar eso? Sí, mucho. Hay religiones, hermanos, hay iglesias grandes que se la pasan practicando religiosismo. Se le llama al religiosismo que practican, se les llama a ellos lo llaman como hablar con Dios, que tienen
repetir una palabra, oh ruega por ellos, oh Ave María, y comienzan a repetir, pasan una pelotita, y la siguiente repetición, y la siguiente pelotita, repetición, y la siguiente pelotita. Se la pasan 2 horas en el rosario y piensan que por su palabrería y prácticas religiosas fueron escuchados por el Señor. No, dice la palabra, y ve conmigo rápidamente a Mateo. ¿Qué dice la palabra ahí en Mateo? Vamos a Mateo rápidamente. Capítulo 6, atrás, lo de eso. Verso 5. 6 verso 5. Jesús y la oración. Y cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, que dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tendréis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Oíste? Jesús está diciendo, son palabras de Jesús a sus discípulos, que le está diciendo, tú cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, no uses vanas repeticiones como hacen los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería, repetición tras repetición serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, es la palabra. Entonces, grupo de personas que no conocen a Dios, y lo tenemos a nuestro alrededor, muchos. Los que no saben cómo orar, es lo que se llama. No saben cómo hablar con el Señor, no saben cómo comunicar con el Señor, porque no conocen a Dios. Y Jesús está diciendo que no hagas como los que practican el religiosismo, que se paran en las esquinas para ser vistos de los hombres, que hacen, dice, para que la gente los vea. Oh, wow, mira, escúcheme, eso es antibíblico, no es lo que la palabra desea de nosotros. Dios desea un corazón sincero, que se presente delante de Él primeramente reconociendo su condición, ¿cuál? Autoexaminándose, si hay pecado en su vida, perdóname Señor, necesito de ti. Segunda cosa, entrando y reconociendo que Él es Dios y Él es santo. No podemos nosotros, hermanos, siendo creyentes, formar parte de los no creyentes. No podemos vivir una vida como los no creyentes. No podemos nosotros vivir una vida diariamente sin tomar en cuenta a Dios por toda la semana. Y cuando viene el fin de semana, oh Dios, aquí estoy Dios. No, tenemos que vivir una vida diariamente buscando la bendición de Dios por la mañana, por la tarde, por la noche, constantemente comunicando con nuestro Creador. Es lo que dice la palabra. Vean, siguiente grupo de personas. Ya vimos los que no conocen a Dios, no saben cómo orar, no conocen quién es Dios. Sabemos que son los no creyentes, los religiosos y los que vienen a buscarlo cuando tienen aflicción. El segundo grupo de personas que se ponen delante de Dios es los que saben quién es Dios, entienden cómo hablar con Dios, pero no lo hacen. ¿Escuchó? Siguiente grupo de personas son los que conocen quién es Dios, saben quién es Dios, entienden quién es Dios, pero no lo hacen, no oran. ¿Quiénes son ellos? Primera cosa, son los creyentes inmaduros que pasan el tiempo y no han aprendido a comunicar con Dios. Son las personas que han venido al de Jesucristo y pasan los meses, los años y se quedan en la misma condición, no aprenden a hablar con Dios, no aprenden a buscar a Dios, no aprenden a someterse a Dios. Ese es el primer grupo de personas que les quiero decir que son los que conocen a Dios, hermanos.
Segundas personas son los creyentes conformistas y perezosos que les da flojera hablar y comunicar con Dios. ¿Oyó? Que estamos hablando de los cristianos evangélicos que vienen al ver a Jesucristo, pero no quieren crecer. Pasan 2 o 3 años y no saben cómo hablar con Dios. Pasan 5 años y no saben cómo comunicar con Dios. Pasan 10 años y no saben cómo hablar con Dios. Pasan 20 años y no saben cómo expresarle a Dios lo que hay en su corazón. Los creyentes conformistas perezosos que les da flojera comunicar con Dios. Hay ese grupo, hermanos, también. ¿Cuáles? Que son hombres y mujeres de Dios, que nacieron de nuevo, son creyentes, pero no quieren dar tiempo a Dios. Para reunirse a orar, les da flojera. No quieren postrarse en su casa para orar. No quieren postrarse en su cuarto para orar. Les da flojera. Prefieren mejor ir a la televisión. Ir a agarrar con la televisión y ponen ahí 3 horas en la televisión. Y no pueden orar 5 minutos. 3 horas en los juegos, pero no pueden orar 5 minutos. Son los perezosos, hermanos y hermanas, que cuando están en la casa y Dios les dice, ora, se postran ahí unos 2 o 3 minutos y de repente se levantan y se van. No quieren orar. La carne les gana. La carne les vence. No quieren permanecer ahí de rodillas orando a Dios. O están ahí postrados en su casa unos minutos y no expresan nada a Dios. No hay nada en su mente. No saben qué hacer. Y mejor se levantan y se van. Son los grupos de personas creyentes, perezosos, conformistas que no quieren comunicar con Dios porque les da flojera, hermanos. Hay creyentes así. Lo vemos en la oración del jueves. ¿Cuántos en la iglesia hay el día de hoy? Si lo podemos contar ahorita. Hay más de 20 personas aquí en la iglesia el día de hoy. Ahorita hay más de 20. Pero el día jueves los cuento con la mano. Aquí en la jueves de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que son creyentes conformistas, perezosos, que no les gusta orar, que no les gusta comunicar con Dios. Oh, pastor, usted no sabe mi trabajo. Sí, yo sé tu trabajo, pero sé que Dios te provee tu trabajo. Sé que Dios te da lo que necesitas. Sé que Dios te provee lo necesario para tu familia. Entonces, en lugar de estar nosotros activos como creyentes firmes, nos convertimos en creyentes conformistas, perezosos, que les da flojera orar. Y las siguientes personas son los creyentes incrédulos, que no tienen fe, que no confían en Dios, que no creen que Dios pueda escuchar o pueda hacer algo en sus cosas. No creen que Dios pueda obrar en sus vidas. Son creyentes, no son perezosos, si oran, pero después dicen, Señor, no sé si me escuchaste, Señor. Ojalá me hayas escuchado. Oh, Señor, ojalá y por ahí tu mero pensamiento me tengas. No, mi hermano, si tú oraste al Señor, dice la palabra, que Dios te escuchó. Si tú clamaste a Dios, Dios te escuchó. Al instante de que hablaste con Él, Dios te escucha. Él es un Dios, hermano, de amor. Y Él nos conoce. Y Él busca a sus hijos que le hablen y comuniquen con Él. Pero muchas veces los hijos no quieren hablar con Dios. No quieren comunicar con Él. Son creyentes incrédulos, que no creen. Hermano Julio viene y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Qué te pasa, hermano? Me duele la pierna, pastor. Ok, hermano, puedo orar por ti. Pero ahorita, pastor. Ok, cierra tus ojos. Ay, Señor, escucha nuestra oración. Este hermano anda malo y si no se sana, ¿qué va a decir, hermano? Que no estamos en comunión contigo. No, hermano. Nosotros no somos incrédulos. Nosotros creemos que si hablamos con Dios, Dios nos escucha. Y si Dios decide sanar a Julio, Dios lo sana. Si decide sanar a Dios no lo sana, pero Dios nos escucha. Tenemos que tener fe, mi hermano. Tenemos que venir con la plena confianza de que Dios es real y que nos escucha. Si no, ¿para qué estamos nosotros jugando a religiosismo, mis hermanos? Eso es peligroso. Dios es real, dice la palabra. Entonces, hermano, el siguiente grupo de personas, los que conocen a Dios, saben quién es Dios, entienden cómo es Dios, pero son inmaduros, que no crecen, no hablan con Dios constante, por eso no pueden tener una comunión con Él intensa. Los que son conformistas, son perezosos, les da flojera orar, son flojos y no quieren comunicar con Dios. Y la tercera son los creyentes incrédulos, que no tienen
fe, confianza y que no creen que Dios pueda obrar milagros a través de ellos, hermanos. Wow. Tercer grupo de personas que voy a comunicar son los creyentes que han alcanzado madurez espiritual y saben quién es Dios y confían plenamente en Dios. Son los que confiadamente vienen delante de Dios y creen que los escucha como ellos pueden hablar con Él. ¿Escuchó? Espero que te identifiques con este grupo de personas. El tercero, ¿cuál? Los creyentes que conocen quién es Dios, entienden quién es Dios y oran confiadamente, creyendo que los escucha y puede obrar en sus vidas. Son los que toman su posición de autoridad porque conocen la palabra de Dios, ponen en práctica la palabra de Dios. Son los que toman su posición del reino de Dios. Son los que no se quedan conformes, pero oran y oran y oran hasta ver las cosas pasar. Son los hombres y mujeres llamados guerreros en la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. Vayan conmigo rápidamente al libro de Santiago, capítulo 5, verso 14. Santiago 5, verso 14. Mira lo que dice ahí. Santiago 5, verso 14. El Señor quiere impulsar a su iglesia y quiere que la iglesia se examine en su condición y comience a vivir una vida con su posición como verdaderamente hombre y mujer del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Él quiere impulsarnos, hermanos, a hablar con Él. Capítulo 5, comenzamos con el verso 7. Escucha lo que dice. Por tanto, hermanos, tener paciencia a través del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la vida del Señor está cerca. Hermanos, no os dejéis los unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo dice, tomad ejemplo de la visión de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué dijo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Es lo que dice la palabra. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Oye lo que dice Santiago, hermano? Dice, ¿está alguno entre ustedes en la iglesia, dice, afligido? Hable con el Señor. Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Glorifica a Dios. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, que vengan, que oren por él, pidiendo a Dios que lo sane. La oración de fe, quiere decir la oración de confianza en que Dios nos escucha, va a operar Dios en esa aflicción y va a sanar al enfermo. Lo que es la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hablar con Dios? Porque Dios es nuestra, hermano, máxima autoridad y dependemos de Él. Vayan conmigo rápidamente en su Biblia, ahí, algo de Marcos, capítulo 16, verso 7. Marcos 16. ¿Qué dice la palabra ahí?
Marcos 16. ¿Lo tiene ahí conmigo? Aquí Jesús habla con los discípulos. Mira lo que le dice ahí, Marcos 16, verso 15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, perdón, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Oyó? Dice la palabra del Señor que a todos los que han creído en Jesucristo le van a seguir señales. ¿Cuáles? Dice que van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Escúchame, no está diciendo la palabra que solamente vengas y al enfermo le digas y es todo. No, vas a poner las manos y hacer como Santiago dijo. ¿Cuál? Dice, orar por esa persona en el nombre de Jesús, y Dios va a hacer tu oración de fe y Dios va a orar en la vida de la persona, según la voluntad de Dios. O sea que somos llamados a vivir una vida de fe. Creemos que Dios nos escucha, ya que dice la palabra que si alguien está, hermano, en condición de que necesita oración, podemos hacerlo, hermanos. ¿Escuchó lo que dice la palabra, hermanos? Tres cosas importantes. ¿Cuáles? Tenemos que, primeramente, buscar lo que dijo ahí el versículo. ¿Verdad que sí? Lea conmigo. Ahí estamos en Mateo. Capítulo 7. Buscar. ¿Escuchó lo que dice ahí? Pedir. Verso 7. Pedir y se os dará. ¿Escuchó? Aquí le vamos a pedir. Aquí le va a pedir usted, hermano. A Dios. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Escuche esto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, hermano? Escuche esto. Esta palabra me recuerda una historia, hermano. ¿Cuál? Dios es nuestro Padre celestial. Y Él te ve a ti, me ve a mí, como sus hijos. Y dice la palabra que cuál de los hombres en la tierra, siendo un padre, si su hijo viene y le pide un pedazo de pan, aquí un pan, o una piedra, muchacho, vais a comer la piedra. No. Si te pide un pescado, vas a una serpiente. No. Si nosotros los seres humanos estamos en condición caída, podemos tener misericordia de los hijos que piden un pan y nos dice nuestro hijo: papá, quiero un sándwich. Sí, hijo, te lo voy a preparar. Se lo das con todo el amor. Imagínate Dios, cuando tú y yo venimos delante de Él y le decimos: papá, te necesito. ¿Qué necesitas, hijo? Papá, mira cómo me siento. Viene la mujer: papá, mira cómo me siento. ¿Qué necesitas, hija? Dios es el Padre que nos ama. Y Él quiere pasar tiempo con nosotros. Pero muchas veces el ser humano está más ocupado en la primera cosa que le leí la primera lista. ¿En cuál? En no querer conocer a Dios, no querer saber de Dios y no buscar a Dios más que solamente cuando lo necesitan. Segunda cosa, estaba ocupado el hombre en qué? Religiosismo, prácticas religiosas, palabrería vana. ¿Qué? En buscar a Dios. Dios quiere hablar con nosotros y quiere comunicar con nosotros, pero la gente, el ser humano, está más ocupado en su propio estilo de vida que la cosa de Dios. Déjenme decirles, hermano, había un niño
que deseaba pasar tiempo con su papá. Y su papá estaba tan ocupado en su trabajo, tan ocupado en su estilo de vida, que no le ponía atención al niño. Y ese niño anhelaba pasar tiempo con su papá, a tal grado que el niño, hermano, juntó dinero. Tenía una cantidad de dinero y lo guardaba. Y un día su papá llegó a su casa del trabajo y el niño va con su papá y le dice: papá, dice papá: sí, hijo, ¿cuánto ganas en tu trabajo por hora? ¿Cuánto te pagan por hora? Y dice: papá, me pagan tanta cantidad. Un ejemplo, 80 pesos. 80 pesos, papá. Sí, 80 pesos por hora. El niño ve su mano, un ejemplo más, tiene 50. Le dice el niño: papá, préstame 30 pesos. Papá le dice: hijo, ¿para qué quieres 30 pesos? Préstame 30 pesos. ¿Para qué quieres 30 pesos, hijo? Porque quiero comprarte una hora de tu tiempo. ¿Escuchó la historia, hermano? El niño anhelaba pasar tiempo con el padre, pero el padre estaba tan ocupado en su diario vivir que no prestó atención al hijo. Nosotros, como hijos, estamos al revés. El padre quiere pasar tiempo con nosotros, como sus hijos, pero nosotros estamos más ocupados en nuestro diario vivir, como hijos, que no pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial. Y Dios está diciéndonos: quiero pasar tiempo contigo, hijo. Quiero hablar contigo, hija. Y nosotros, como hijos y como hijas de Dios, estamos a veces más ocupados en nuestro trabajo, más ocupados con nuestra familia, más ocupados con nuestras diversiones, más ocupados con todo lo que nos rodea aquí, menos pasamos tiempo con Dios. Así se ve la fotografía, hermano. Así exactamente. Como ese niño anhelaba pasar tiempo con el padre no pasaba tiempo con el hijo. Así es la fotografía también. El padre anhela pasar tiempo con nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para el padre, más que solamente a veces las sobras de lo que nos queda. El papá al hijo le daba la mano que le quedaba de tiempo. Llegaba a su casa y: ¿cómo está la familia? ¿Todo bien? Comemos, hacemos las cosas y vámonos para todos lados. Nunca un tiempo de calidad para los hijos. El hijo ansiaba el tiempo de calidad del padre. Dios anhela el tiempo de calidad con nosotros. Que nos sentemos, que nos postremos, que hablemos con Él. Pero los hijos, nosotros, no pasamos tiempo con Él. Menospreciamos los tiempos. Nomás le damos ahí nada más. Ahí se va. A ver si puedo ir a la oración el día jueves. A ver si puedo ir miércoles a la enseñanza. O a ver si puedo ir el domingo a la iglesia. Y si no, ¡ay! Para la otra. ¿Escuchaste? Pues Dios está diciendo el día de hoy, hermano, que la oración es importante y la regla de oro es pedir, buscar y tocar, hermano. Si tú no pides y no buscas y no tocas, Dios, hermano, no va a obrar. No va a obrar. Él nos escucha, sí. Él escucha a todas las personas. Todas las escuchan. Pero Él, hermano, mira los corazones. Jesús supo el fariseo, la historia del religioso. Estaba el fariseo ahí, el publicano. Jesús supo los corazones. Aquel hombre estaba: oh, Padre, te doy gracias porque no soy como estos pecadores. Y Dios conoce su corazón al instante. Son espadas contra el gobernador de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies de la frente del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el yelmo de la salvación, que es el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, es lo que dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Oyó? O sea que el creyente hijo de Dios tiene una lucha constante con las huestes espirituales de maldad. Y si el creyente no está buscando en oración la fortaleza de Dios, no está buscando en oración la cobertura de Dios, no está buscando en oración una comunión con el Señor, va a estar, hermanos, propensos. Esa es la palabra que tiene que ser la comunicación con Dios. ¿Cuándo? Constantemente, mis hermanos, constantemente. No es que si quieres orar, aquí dice constantemente. Entonces, examinémonos el día de hoy, mis hermanos. Vamos a examinarnos el día de hoy y decirle al Señor, Señor, ¿cómo me miras a mí? ¿Me ves como un religioso? ¿Me ves como un fariseo? ¿Un gentil? ¿Me ves como alguien orgulloso? ¿Que hablo nada más a la gente o de la gente, pero mi corazón está lejos de ti? ¿Me ves como un gentil? Que hago repeticiones y repeticiones y repeticiones, no hay nada de profundidad en ellas. ¿O cómo me ves, Señor? ¿Me ves como un verdadero hijo tuyo? Déjame decirte, hermano, estás en el día, momento y tiempo correcto. Necesitamos cambiar, hermanos, y ser diferentes. Necesitamos cambiar. Alguien puede pasar aquí. Vamos a venir al altar el día de hoy.